Vamos a buscar la lectura bíblica de hoy, que es Mateo 10, versículo 16 al 23. 오늘 성경 말씀 같이 한번 찾아보시겠습니다. 마태복음 10장 16절에서 23절 말씀입니다. Mateo 10, versículo 16 al 23. ¿Ya buscaron todos? ¿다 찾으셨죠? 그럼 함께 봉독하시겠습니다. Vamos a leer todos juntos lentamente. Empezamos. 시작합니다. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun antes, gobernadores y reyes, seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. Ahora va a pasar el asistente pastor Pablo Sin para dar el mensaje con el título El problema es la plataforma. 지금 신동 전도사님께서 나오셔서 문제는 발판입니다라는 말씀으로 오늘 말씀 전해주시겠습니다. Bueno, desde hoy se cambió un poquito el orden del culto, ¿no? Por eso algunos dirán, es medio raro, si siempre estuvo el asistente pastor adelante y hoy salió la anciana a dirigir al principio, pero desde poco vamos a ir cambiando este sistema del culto como el sistema del culto en general. Amén. Así que aunque se parezca un poco raro, quiero que ustedes acostumbren y puedan venir siempre a cumplir y entregar el culto los domingos. Amén. Vamos a confesar nuestra confesión de fe a través de Mateo 16:16. Confesamos todos juntos. Decimos, empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Como le digo siempre, esta confesión es todo para un creyente. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión es todo para un cristiano y esta confesión es todo para nuestra vida, para tener el triunfo. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están al lado. Aunque no quieran ver, quiero que vean. Aunque sean un poquito más lindo o un poco más feo que yo, vean y digan conmigo, no tengamos preocupaciones y el temor, porque Dios está con nosotros. No tengamos preocupaciones ni el temor, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Esto no tiene que ser parece un saludo, pero este saludo, esta palabra tiene que ser verdaderamente grabado en nuestros corazones. Amén.
No tenemos preocupaciones. 걱정이 없습니다. Amén. Por eso hoy voy a dar el mensaje con el título del problema es la plataforma. 문제는 발판입니다. Recién acabo de leer la anciana aquí, Elena, que leímos es Mateo capítulo 10, 16 al 23. Nosotros, bueno, los días especiales, sacando los días especiales, estamos mirando Mateo capítulo 10. Y este Mateo capítulo 10, en otra palabra también decimos que es un capítulo de misión, que es un capítulo de llamamiento y es un capítulo de comisión. Como esto tiene un contenido muy importante. Nosotros vimos por 4 semanas absoluto discípulo de Cristo. ¿Se acuerdan? Que Dios llama a 12 discípulos y dio el poder de echar el demonio y también dio el poder de sanar a los enfermos. Y después vimos que Dios está enviando a los discípulos como apóstoles. ¿Hasta esto se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y este proceso del envío de su discípulo al campo, podemos ordenarlo así. Quiere decir que nos llama, que nos llamó y nos dio y nos envió. O sea, ¿qué quiere decir? Dios nos está llamando y Dios nos está dando poder para la sanidad de la enfermedad y nos está dando el poder de eliminar al demonio y nos está enviando en este campo. Amén. Especialmente el libro Mateo capítulo 10, Jesús nos está explicando la situación del campo específicamente en diferentes formas, en diferentes ángulos. Está hablando que lo están dejando armado especialmente a sus discípulos. Entonces, como el capítulo de hoy, si salimos en este campo, si nosotros salimos, decimos campos porque es el lugar donde vivimos nosotros, ¿sí? No es el campo donde hay vacas, sino es un campo que decimos donde vivimos nosotros. Cuando salimos en campo, este mundo no puede suceder muchas cosas, ¿sí? No pueden suceder problemas, tenemos malas situaciones o podemos estar enfermos, pueden suceder engaños, estafas, pueden haber muchos problemas, pero cuando tengamos estas situaciones, no nos tenemos que estar sorprendidos y desorientados. Tampoco tenemos que estar preocupados cuando nos llegan problemas. Yo cuando hablo, cuando tengamos problemas, no tengamos preocupación, pero mucha gente dirá, sí, no tengo problema, pero lo importante es, realmente tiene que pensar que no es problema, porque como confesaron hoy en el saludo, porque Dios está con nosotros, amén. Porque todos los problemas y todos los incidentes, al final, eso se hace, como el título de hoy, una plataforma para el crecimiento espiritual. Amén. O sea, todas las dificultades que están teniendo en este momento, todos los problemas o todos los pensamientos, algunos proyectos de viajar o quedarse o hacer algo, ustedes no tienen que pensar con su mente, sino siempre todos esos caminos al final es una plataforma que Dios nos une todo para bien. Amén. Por eso no hay problemas. Por eso un cristiano, un hijo de Dios, no es ningún problema. Porque al final, todos esos problemas, todas las cosas se unen y al final termina para bien y nos deja bien todas las cosas que nos suceden. Amén. Porque en el horario de Dios nunca existe la palabra casualidad. Ustedes dirán, pero asistente pastor, ¿por qué? Entonces, ¿cuándo es mi horario?
¿hasta cuándo tengo que esperar? Yo hice esto, lo otro. Hice todo lo posible para que nuestro Dios, para cumplir, para glorificar a Dios, pero no me está llegando la bendición, pero no. Esos son las voces del engaño de Satanás. Así que no quiero que sean engañados, porque el horario de Dios no hay casualidad. Amén. Todo lo que oran, que meditan la palabra, siempre llega algún momento su horario para el bendecido. Amén. Va a ser bendecido en el horario exacto y en el tiempo exacto. Amén. Así que ustedes siempre tienen que esperar meditando la palabra. Por eso es muy importante mirar todas las cosas en punto de vista espiritual. Amén. Siempre tenemos que acercar con el Evangelio, estableciendo un molde nuevo de gracia. El domingo pasado vimos el establecer el molde nuevo, ¿se acuerdan? De gracias. ¿Ustedes pudieron vivir durante la semana dando gracias? Amén. ¿En todas las cosas tenían gracias? Amén. En mi caso, ejemplo, me había sucedido algo, no me salió algo, ¿no? Lo que estaba haciendo no me salió bien, pero di gracias porque vean si era peor ese caso, ¿sí? Gracias por terminarlo hasta ese nivel, que no fue un tema más grave, ¿sí? Por eso nosotros siempre tenemos que dar agradecimiento y gracias. Entonces, si nosotros siempre tenemos gracias en nuestro corazón, entonces aunque vengan cualquier dificultades y cualquier problemas, para los hijos de Dios nada es problema. Amén. Quiero que ustedes verdaderamente experimenten esta verdad. Además, es más, esos obstáculos al final nos hacen plataforma para el crecimiento de nuestro espiritual. Así que quiero que ustedes esperen con paciencia el horario de Cristo, porque siempre el horario Jesucristo llega. Amén. Y así estamos creciendo nuestra fe espiritualmente. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de la palabra de hoy puedan ver todos los problemas e incidentes con la vista espiritual y que puedan ir aplicando la voluntad y el proyecto de Dios de salvar a las almas y que puedan ser un obrero como absoluto discípulo de Cristo. Amén. Quiero que ustedes vean todas las cosas con la vista espiritual. Amén. Cuando alguien me dice algo de mí que nunca sucedió, ustedes no odien a esa persona, sino miren en punto de vista espiritual. Esa persona necesita mi oración, porque esa persona no es esa persona, sino Satanás está engañando para separarnos conmigo. Así que ustedes, en vez de odiar, insultar a esas personas, tienen que orar por esa persona. Amén. Acá veo los ojos. Sí, asistente pastor, pero sé eso, pero no puedo. No puedo. Quiero matarlo. ¿Por qué me insulta? Pero ustedes tienen que hacerlo. ¿Sí? Tienen que... Digan, cuando me insultan, digan, gracias que me insultó hasta ese nivel nada más. ¿Sí? Siempre hay que dar gracias. Amén. Como el punto 1 pequeño es la canción, como el punto 1 es de no preocuparse, o sea, es la razón de no preocuparse. Amén. El punto 1 es la razón de no preocuparse. Vamos a leer Mateos capítulo 10, versículo 16. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer lentamente para que entienda qué significa la Biblia, ¿sí? Vamos a ver. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. ¿Qué dice? Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, Amén. ¿Qué quiere decir? sencillos como palomas. Este campo que estamos viviendo, este campo de Génesis 3, quiere decir que está lleno de lobos que nos quiere comer y matar. Está esperando, Satanás está esperando a nosotros para devorar, Para caer. para hacernos caer, para herir, para que no podamos concentrar en la palabra de Dios. Por eso Jesús está mostrando como parábola que por el Evangelio podemos tener persecuciones, sufrimiento, hasta que podamos morir. Amén. Lamentablemente, este campo de Génesis 3, este mundo, el gobernador es Satanás. Satanás está gobernando este mundo. Y entonces, solo creer en Jesucristo, solo creer en la palabra de Dios, usted puede ser odiado del mundo y puede ser rechazado en este mundo. Pero no es problema. Ustedes vieron los 12 discípulos, ¿no? Todos los discípulos recibieron su martirio. ¿Por qué? Solo predicando el Evangelio. Solo declarando el nombre de Jesucristo. Amén. Ustedes pueden morir, pueden hacer martirio transmitiendo el Evangelio. Sí. Amén. Amén. Todo lo que está sentado en este lugar no es casualidad. Amén. Jesús llamó en este día, este momento, para que escuche la palabra de Dios y para que ustedes puedan ser como apóstoles a transmitir el nombre de Jesucristo. No importa cómo hayan venido, pero el proyecto de Dios está cada uno de ustedes. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús está mandando a los discípulos por el camino de sufrimiento y de persecuciones y de perder hasta la vida? ¿Por qué Jesús ahora también quiere que nosotros vayamos? ¿Por qué el asistente pastor siempre dice que vayan al campo y transmitan el evangelio a los no creyentes? Entonces dirán, asistente pastor, si me pueden matar transmitiendo el evangelio, puedo ser rechazado en el mundo, pero ¿por qué me está enviando y por qué todos los domingos dice que hagamos la evangelización de 237 naciones? No hay ninguna razón. Hay una sola razón. ¿Cuál es? Porque en este mundo todavía hay muchos lugares vacíos quienes están decididos a recibir la salvación y hay muchas almas que están esperando el auxilio para salir del bajo del demonio. Amén. Ustedes dirán, bueno, yo ya recibí y yo solo voy al cielo y listo, punto final. No me interesa otra persona. No, un evangelista no tiene que ser así, sino tenemos que ir y transmitir este evangelio que tenemos nosotros. De la gracia que obtuvimos nosotros, tenemos que ir a transmitir esa palabra. Solo digan Jesucristo. Ustedes, hoy el pastor dijo, ustedes no tengan temor para transmitir el evangelio. Dirán, yo no sé mucho la Biblia, yo no sé hablar bien, yo soy malo en hablar, yo no tengo sabiduría. No importa, esos son todo engaño de Satanás. No quiero que sean engañados por Satanás. ¿Hasta cuándo van a ser engañados por Satanás y estar perdidos viniendo a la iglesia? Porque ya es un momento que tenemos que despertar espiritualmente. Amén. Porque este momento es el momento para la evangelización.
no es el momento de hacer martirio, sino nosotros tenemos que ir a transmitir a muchos lugares vacíos que están muriéndose sin escuchar ni una sola vez la palabra de Cristo. Entonces, si esa persona muere, la culpa tenemos nosotros, Danilo. Si un amigo no creyente si muere en este momento, ¿quién es la culpa? La culpa es tuyo. La culpa es el evangelista. La culpa es el que no pudo enviarse el evangelio. Amén. No tenemos tiempos. Así que ustedes no dejen atrasado. Quiero que ustedes no dejen atrás, sino vayan y hablen el evangelio. Entonces Dios nos hace hablar todo. Amén. Toda la sabiduría, toda la palabra, Dios nos hace hablar. Justo en el tiempo exacto. Amén. A los abuelos tienen que hablarle del evangelio. Anda a hablar a los abuelos. Amén. Porque Rito trabaja en un... No, se va a ir al hospital a trabajar. Ah, ok. Antes que se muera. Por eso... Sálvate. Entonces Dios hoy ¿qué dice? Jesús está diciendo que nosotros tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas para no ser atacados por Satanás. Ustedes ven en el versículo, tenemos que ser prudentes como serpientes, tenemos que tener inteligencia como serpientes y tenemos que ser puros como los palomas. Está hablando esto. Pero ustedes me pueden preguntar, asistente pastor, si nosotros siempre en el símbolo de Satanás decimos que es serpiente, víboras, pero ¿por qué Jesús dice que nosotros seamos como serpientes? Ustedes no tiene que haber confusión. Quiere decir, en ese antiguo momento, en los pensamientos de hebreo, un serpiente era un animal prudente, era un animal muy sabio. ¿Por qué? Eso era muy sencillo, porque el animal que tiene dos lenguas es el serpiente. Y entonces ellos pensaron, si al tener dos lenguas, ellos seguramente hablarían mejor, hablarían bien. O sea, quiere decir, cuando un serpiente habla, también decían que cuando un serpiente habla, no hay nadie que no se haya engañado en la trampa del serpiente. Por eso, como ustedes ven en el Génesis capítulo 3, ¿qué pasó? Eva, al escuchar el engaño de Satanás, que comieran el fruto, el bien y el mal, se desobedeció en la palabra. Dice, tú puedes ser igual que Dios. Tú puedes ser igual, misma fuerza que Dios. Y entonces le dice a Adán y comete el error y se separa de Dios. Como esto, el engaño de Satanás es muy difícil que no sean engañados. Por esa razón expresa Satanás también como serpiente. ¿Qué quiere decir? Satanás también, en este momento también, nos está hablando en nuestros oídos todos los engaños. Tú estás cansado, no vayas a la iglesia. Enférmate. Ayer fui el domingo pasado a la iglesia y este domingo no es el día para venir. O trabajé mucho ayer, así que hoy no voy. O en este momento también están sentados en este lugar, pero están diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer después de cuando termine el culto? Voy a ir a comer en este lugar y voy a hacer mis cosas. No. Eso es engaño de Satanás. No es que Satanás viene con el cuerno y le dicen, ¿sí? Así que ustedes en este momento quiero que no sean engañados por Satanás. Amén. Quiero que concentren en la palabra. Ustedes tienen que tomar, como le dije la semana pasada, tienen que anotar una palabra, tomar una palabra, grabar en nuestro corazón y aplicar todos los días de la semana, ¿sí? Así podemos tener triunfo. Por eso Jesús dice a sus discípulos, comisionando a sus discípulos, le dice, sean prudentes como las víboras
뱀같이 지혜롭고 ¿Qué quiere decir? Que seamos inteligentes, que seamos sabios al transmitir el Evangelio. Amén. 복음을 전하기 Pero 위해서 esa inteligencia, esa sabiduría, ¿quién nos da? 지혜롭게 하라는 거예요. Dios nos hace hablar en el tiempo exacto. ¿Sí? No es nosotros. Cuando transmitimos el Evangelio, no es que transmitimos nosotros, sino el Espíritu Santo está junto con nosotros y nos transmite el Evangelio. Amén. 복음을 전하게끔 그렇게 해주시는 것입니다. Y ustedes cuando ven esta situación, este momento, los fariseos y las escribas, utilizando la ley, también hablaban prudentemente. Eran muy sabios en su vocabulario. Pero si vemos el interior de ellos, quería demostrar su apariencia. ¿Se acuerdan? Ellos siempre oraban. En este momento también los judíos, cuando van a aeropuertos, ellos oran, como le dije antes, oran con una voz temblor y empieza a moverse el cuerpo y miran a la gente a ver si me están mirando o no. Así que ellos siempre se concentraban en su apariencia. Pero utilizando la ley, también ellos juzgaban a otra persona. O sea, la palabra de ellos no era palabra para salvar. Ellos, la palabra de ellos era un veneno, era un toxino que mataban gentes. Por eso Jesús retan a ellos diciendo generaciones de víbora. Por eso, a comparación de esto, los discípulos de Jesús tienen que ser prudentes, no en ese sentido, sino tenemos que ser prudentes de transmitir el Evangelio, de salvar las almas. Amén. De verdad, ustedes me están mirando con una cara de, si ni yo puedo vivir, ¿a quién quiere que salven? Si yo estoy dormido, yo no sé qué estoy haciendo aquí sentado, y el asistente pastor dice que vaya a salvar a otra. Pastor, ni siquiera ni salvar, sino no puedo ni despertar del sueño. Pero eso es engaño de Satanás, ¿sí? Ustedes son hijos de Dios, son hijas de Dios. Amén. Toda la sabiduría, todo el poder ya Jesucristo nos dio a nosotros. Amén. No hay nada imposible que no podamos hacer. Amén. Quiero que despiértense y quiero que a través de hoy empecemos a ser un evangelista. Amén. Y también nos dice que tenemos que ser un sencillo. Sencillo quiere decir que tenemos que ser puros como las palomas. La palabra sencillo, o sea, pureza, se utilizaba para el sacrificio que se entregaba a Dios. Porque ustedes, como ya saben, el primer condición para el sacrificio para Dios, teníamos que entregar sacrificios sin defectos. Para eso, la paloma era ideal. Por eso, en ese momento, hacía mucho sacrificio por paloma. O sea, que nosotros, en cualquier situación, tenemos que tener la pureza espiritual. Amén. Tenemos que ser como un paloma puro, quiere decir que nosotros tenemos que tener esa pureza espiritualmente. ¿Por qué pureza espiritual? Porque la pureza espiritual nunca se cambia. Amén. Nosotros espiritualmente vamos a permanecer igual sin cambiar. Amén. En muchas tentaciones del mundo y las dificultades tenemos que orar y tenemos que tener solo Cristo. Amén. Siempre diga solo Cristo. Cuando me pasa algo mal, cuando me sale algo bien, algo mal, ustedes no busquen a la persona, sino busquen a Jesucristo. Amén. Quiero que experimenten verdaderamente. Quiero que ustedes experimenten, porque esto es real, esto es verdadero. Amén. No es cuento de alguien, sino yo también experimenté, y acá muchas ancianas, prevísteras, todos experimentaron ese lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo capítulo 10, 19, 20.
Vamos a leer Mateo capítulo 10, 19, 20. 19에서 20절. Decimos juntos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que hablaréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Acabo de decir, no es lo que decimos nosotros, sino el Espíritu Santo nos hace hablar justo en el momento, justo esa palabra. Nos da el Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesús, enviando a los discípulos a los campos donde está lleno de lobos, por eso, aunque vengan preocupaciones, aunque vengan persecuciones, aunque vengan sufrimientos, no nos tenemos que preocuparnos. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. ¿Creen esto? A los evangelistas tenemos un arma secreta. Recién se lo dije, el Espíritu Santo, ¿sí? Es una arma secreta que tenemos nosotros. Quiero que utilicen. Si el Espíritu Santo está morando en mi corazón, ¿por qué lo dejan guardados? Utilícelo. Este Espíritu Santo es incomparable con ningún otro poder. Es incomparable con el poder de Corona 1.9. Ustedes tienen miedo Corona 1.9, ¿no? La ampliación es tremendo. ¿Y cuánto vamos? Ya vamos casi 11 meses, 10 meses al tener Corona y nadie, no sale ni vacuna, nadie puede frenar. Pero el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones es incomparable. No podemos ni comparar con Corona 1.9. Amén. Quiero que ustedes utilicen. Quiere decir que el Espíritu Santo está siempre con los evangelistas y nos da la palabra exacto en esa situación. Por eso no se tiene que sentir presionado al transmitir el Evangelio. Ustedes no se sientan presionados. Amén. Quiero que ustedes vayan y hablen. Y entonces Dios nos hace saber qué hablar. Y todas las cosas va a ser evidencia para transmitir la palabra de Jesucristo. Amén. La persona que experimentaron el poder del Espíritu Santo es libre de la preocupación y de ansiedad. Amén. Ustedes tienen preocupaciones, ansiedad, muchos proyectos, dejen todo. Dejen todo a Jesucristo. ¿Sí? Oren a Jesucristo. Entonces van a ser libres de todos esos problemas. Amén. Los problemas y la ansiedad e incidentes, después de hacer la evidencia, todo se hace la evidencia al final. ¿Sí? Esos problemas al final es una evidencia para mi crecimiento de fe y se hace una plataforma para mi crecimiento de fe. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español. Quiero que que saboreen verdaderamente esta obra del Espíritu Santo en nuestros campos, en nuestros trabajos. Amén. Y también oro para que puedan ser protagonistas de la ampliación del reino de Dios. Como el punto 2 es la razón de no temer. Desde el capítulo 10, versículo 24, Jesús enfatiza que no tengamos temor. Yo voy a leer, aquí no está. El versículo 28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que el poder del hombre y el poder de Dios es incomparable. O sea, ustedes quieren que no teman por la gente, sino la gente que matan en este mundo, sino tienen que temer a quién. ¿A quién? ¿Quién es? A Dios. Amén.
No importa a esas personas, pero no escuchar la palabra, no vivir como la palabra de Dios, es un pecado. Entonces, ustedes tienen que tener temor. Dios sabe todo de nuestro. Dios sabe lo que hacen ustedes. ¿Sí? Dios es el Salvador, pero Dios también, cuando nosotros, siendo un hijo, una hija de Dios, si no entramos en la casa de Dios, Dios como sea hace regresar. ¿Sí? ¿Sabían? No es que dejen, porque es mi hijo. Ustedes a sus hijos, ¿qué hacen? Cuando andan perdidos por afuera, ustedes como sea lo traen. Entonces Dios es lo mismo. Si ustedes, una vez que aceptaron a Jesucristo, una vez que son hijos de Dios, si se aleja de Dios, Dios con su manera lo hace traer. Pero otro día el pastor dijo, esa forma de hacer regresar no es bueno. ¿Sí? Entonces dijo, antes de que usen la mano Dios, regresen ustedes solo ustedes, ¿sí? Personalmente. Amén. También vamos, en Mateo 10, 29, 31, dice así, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos caen a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestro cabello está todo contados, así que no temáis, más venid vosotros que muchos pajarillos. El núcleo de esta parábola quiere decir que tengamos absoluta confianza a Dios. ¿Qué dice? Si conocemos a Dios, ¿quién es? No vamos a ser engañados por el problema e incidente. Amén. No vamos a ser engañados de la cosa que vemos en nuestros ojos. Mucha gente sigue las cosas que se ven en nuestros ojos. Pero le digo siempre, su vida, este mundo, pueden vivir 100 años, pero hay otro mundo. Cuando nos morimos, vivimos eternamente en el cielo. Pero mucha gente invierte, apuesta toda su vida con las cosas de este mundo. Por dinero, tener una buena casa, tener un buen auto. No estoy hablando que es malo tener un buen auto y una buena casa, pero estoy hablando que nuestra prioridad tiene que ser primero para el reino de Dios. Amén. Pero hay muchas personas en este mundo que no conocen a Jesucristo. La prioridad es el dinero. La prioridad yo soy el primer prioridad. Después material, después mi éxito. Todos viven así, pero ustedes, ¿hasta cuánto viven este año? En este mundo, ¿cuántos años quieren vivir? ¿Miles de años con todo ese dinero? No. Entonces, quiero que ustedes no busquen la cosa de este mundo, ¿sí? Quiero, ustedes, lo que están entregando el culto, cada devoción que hace, cada alma que predican ustedes, ese premio se sube todo para el cielo. Amén. No se ve, pero es mucho más incomparable, tiene mucho más valor que el dinero de este mundo. Amén. Quiero que no sean engañados. Lo que tenemos que ver bien es que Dios nunca deja vivir una vida a nosotros sin significado. Y la parábola pajarillo, ¿qué quiere decir? Que en ese momento el pajarillo tenía un muy poco valor. Digamos, comparando en Corea, hoy el pastor dijo que era 50 won, 100 won. Y algunos, si compraban 4, se lo regalaba un pajarillo más. Como esto tenía un valor muy poco. Pero hasta un pajarillo, es el versículo, hasta ese pajarillo, si Dios no permite, no puede matar, no puede morir. ¿Qué quiere decir? Dios, hasta un pajarillo que es menos valor, está mirando y está cuidando. Amén. Y entonces imagínense ustedes, a ustedes cómo serán. ¿Cómo estarán cuidando, mirando desde el cielo y protegiendo a ustedes, una hija o un hijo de Dios? Amén. Y además ustedes no es creyentes, encima son evangelistas. Entonces imagínense, Dios nos está mirando por todos lados. Dice, Rito, hoy anda a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Qué estás haciendo?
¿Sí? Daddy, anda a la iglesia. Hacemos ir a dormir a la casa de la anciana para que pueda asistir a la iglesia. Eso es la gracia de Dios, ¿sí? Como le dije, un culto, venir, entregan un culto un domingo tan tentable, encima que está lloviendo, es hermoso para dormir, ¿sí? Es muy lindo para descansar. El frío. Hasta yo me duermo, pero venir en este día, estar sentado y para escuchar la palabra, esto es una bendición. No cualquier persona puede hacer así. Amén. Quiero que ustedes sepan qué identidad tienen y quiero que Dios nos está cuidando perfectamente, completamente nuestro camino. Amén. Quiero que nunca se olviden. Por eso ustedes nunca tengan el temor, problemas e incidentes. No estén metidos en problemas. Hoy el pastor también dijo, mucha gente está lleno de preocupaciones y problemas. ¿Saben por qué? Porque ya está hundido de esos problemas y de esos incidentes. Y antes también dijo el pastor, más del 90% son las preocupaciones que ni siquiera va a suceder. Un hombre está preocupándose de la cosa que no va a suceder. Vea que tan tontos somos, ¿no? Nosotros preocupamos, pero aunque no preocupemos, eso no va a suceder. El hombre, si obtiene 100, quiere 1000. Obtiene 1000, quiere obtener 10,000. La codicia, no hay fin. Por eso, espero que ustedes no sigan la cosa de este mundo. Quiero que concentren la palabra y quiero que ustedes miren solamente a Jesucristo. Amén. Le puedo asegurar todo lo que quiera. Durante una semana no sé qué habrán hecho. Venir a entregar el culto en este momento, en este lugar, es el mejor valor y es el mejor cosas que hicieron ustedes. Amén. Amén. Oro para todos los creyentes en culto en español que puedan desafiar verdaderamente, confiando absolutamente el cuidado de Dios y que todos podamos ser un evangelista para salvar a 237 naciones. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por dirigirnos en este lugar, en este mundo de Génesis 3, que está lleno de engaños, tentaciones. Gracias por hacernos venir y entregar el culto en este lugar, en este momento. Señor, verdaderamente háganos experimentar el poder del Espíritu Santo y que podamos ser libres de preocupaciones y de la ansiedad y que podamos ocupar el papel de plataforma para todo el movimiento de la ampliación de salvar la vida. Señor, también háganos que podamos confiar absolutamente del cuidado específico de Dios hacia nosotros y que podamos desafiar valientemente para la evangelización de 237 naciones. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En este momento